para vivir, para sobrevivir, para mantener la salud, para mantener la vida, necesitamos actuar. Y esa actuación tiene que ser conforme a nuestras decisiones, a nuestras elecciones, que en esas dos facultades, la facultad para decidir y elegir, consiste la libertad. Bienvenidos a unas pulsaciones económicas más, en esta serie de las mismas que estoy dedicando a comentar para ustedes las ideas principales que presenta el economista español Juan Ramón Rayo en este libro cuyo título es Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Ya vimos que el primer principio básico del orden político liberal es que los individuos, es decir, las personas, nosotros, cada uno de nosotros, somos sujetos de derecho. El segundo de los principios es que todos los individuos, todas las personas, poseemos los mismos derechos. Los dos primeros principios del orden político liberal tienen que ver con los derechos. Las personas tenemos, por el hecho de serlo, derechos y todas las personas tenemos el mismo derecho. ¿Cuál es el tercer principio del orden político liberal? Dice Rayo, el derecho más básico de toda persona es la libertad. Y dice, si cada individuo es sujeto de derecho y además todos los individuos poseen los mismos derechos, los dos primeros principios del orden político liberal, entonces cabrá plantearse cuáles son esos derechos igualitariamente disfrutados por todos. Y luego dice Rayo, el más nuclear de sus derechos, de los derechos de las personas, será aquel que salvaguarde esa soberana capacidad para actuar. Y ese es el derecho a la libertad. Y en este punto, Rayo cita a la famosa escritora, novelista, filósofa de origen ruso, nacionalizada estadounidense, Ayn Rand. Citando a Rand, dice, solo hay un derecho fundamental y todos los demás son corolarios de este. El derecho del hombre a su propia vida. La vida es un proceso de acción para sostenerse y generarse a uno mismo. El derecho a la vida implica el derecho a ejecutar todas aquellas acciones dirigidas a sostenerse y a generarse a uno mismo. Es decir, para vivir, para sobrevivir, para mantener la salud, para mantener la vida, necesitamos actuar. Y esa actuación tiene que ser conforme a nuestras decisiones, a nuestras elecciones, que en esas dos facultades, la facultad para decidir y elegir, consiste la libertad. Y luego dice Rayo que a la libertad hay que considerarla, primero que nada, ¿sí?, como un derecho negativo. Es decir, que los demás, ya sea de manera directa, por ejemplo, en el caso de un dictador, o indirectamente a través de las leyes, no me prohíban hacer todo aquello que no viole derechos de terceros. Y aquí vuelvo al que para mí es el principio fundamental del liberalismo, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad. Haz lo que quieras. Mientras yo respete los derechos de los demás, se me debe respetar el derecho a hacer, lo voy a decir en términos muy coloquiales, lo que me dé la gana, aunque eso que haga pudiera dañarme a mí mismo. Pero si yo me daño a mí mismo, no estoy violando el derecho de nadie. Entonces, lo que está diciendo Rayo es que el primer principio del orden político liberal es que las personas, por el hecho de serlo, tenemos derechos, los famosos derechos naturales. Que todas las personas, este es el segundo principio del orden político liberal, tenemos exactamente los mismos derechos. Y que si hay algún grupo de personas que por alguna condición especial cree tener derechos distintos a los de los demás, esos no son derechos, esos son privilegios. Y luego, el tercer principio del orden político liberal es el derecho a la libertad.
Si las personas tenemos derechos y todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿cuál es de todos esos derechos el fundamental? Aquel del cual los demás son corolarios, la libertad, ¿sí? Que no es otra cosa más que esa facultad, esa capacidad que tenemos los seres humanos para decidir y elegir. Y esa es una capacidad que tenemos cada uno de nosotros y que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y que debería ya de estar plenamente desarrollada, pues vamos a decirlo así, cuando lleguemos a la adultez. Toda la infancia, toda la adolescencia es, entre otras cosas, ese proceso por el cual vamos desarrollando y vamos perfeccionando esa facultad para decidir y elegir. Entonces, hasta aquí, estos 3 primeros de los 10 principios del orden político liberal, según Rayo, son: todas las personas tienen derechos, todas las personas tienen el mismo derecho o los mismos derechos, y el derecho fundamental es el derecho a la libertad, que está, vamos a decirlo así, fundamentado en nuestra capacidad como personas para decidir y elegir. Y esa capacidad se debe ejercer con una sola restricción: que al hacerlo, que al actuar libremente, no violemos derechos de los demás. Hasta aquí estas pulsaciones económicas. Nos vemos en las próximas. Gracias.